¿Qué tal? Vamos a hacer el de Demet. Me demoré un ratito porque tuve una consulta personal, pero bueno, ella aparece como la reina de copas, ¿no? Esta es la primera carta de esta tirada. Es como más o menos una proyección de trabajo. Bueno, nos representa una persona muy amorosa, con actitud muy positiva, que es generosa hacia los demás y obviamente con mucho sentimiento hacia lo que ella hace. La verdad que es una muy linda carta, ¿no? Para representarla a ella. Generosa con los demás, con sus compañeros, con el trabajo, bueno, una muy linda energía. Su pasado, el rey de bastos y un 6 de copas al revés. También acá se está mezclando todo un poquito como pasó con la de Jean con el amor, alguien que la conquistó y esto no llegó a buen puerto porque había cosas, unos muertitos enterrados que tenía aparentemente esta persona, que si los hubiera sacado a tiempo, por ahí hubieran aclarado sus malentendidos a tiempo, se hubieran tomado otras decisiones, la historia hubiera cambiado, pero bueno, honestamente es lo que es. Bueno, puede ser, yo no conozco cómo son sus inicios, honestamente, pero puede ser que ella haya tenido un mentor, un hombre en el que tal vez puedo confiar, tal vez de maneras un poquito bruscas, pero confiable. Y bueno, ella aprendió mucho, o sea, con esta persona, pero también habla de que ella obtuvo todo lo que obtuvo por mérito propio, ¿no? Acá, obviamente, ella habla de, sobre todo los bastos hablando de lo que es el trabajo, la voluntad. Ella llegó a una posición por mérito, porque una actitud muy positiva, mucha voluntad. Pero también con este 6 de copas al revés, yo creo que más bien pronto que tarde recibió un baño de realidad, que no todo era el color de rosa, ¿no? Y en esta profesión, y que bueno, que la ayudó a trazar perspectivas tal vez a futuro, ya con otra mirada, como que sí, obviamente ella tiene mucho amor por lo que hace, pero sabe que no todo en esta profesión es lo que parece, todo lindo, hay mucho sacrificio, hay mucha gente que no es buena, hay mucha competencia, hay mucho de todo. O sea, digamos, el baño de realidad. Calculo que ella habrá empezado bastante joven en todo esto. El presente, bueno, 5 de copas y torre. Acá hay un poco de, yo la noto un poco decepcionada. Puede ser tal vez por temas que esté pasando ahora, como la castigan los medios, pero estamos hablando de trabajo. Que también la castigan los medios con el trabajo. Pero puede hablar, bueno, un poco de decepción, de retrasos de trabajo, algún tipo de pérdida, ya sea, puede ser económica o puede ser horas de trabajo que no llegan a nada, algo que se iba a promocionar y no se promociona como es debido y queda ahí en la nada. Pero bueno, acá hay replanteos, ya sea por razones internas o externas, sí hay replanteos profundos y bueno, yo digo que hay un corte con toda esta decepción. Es lo que es en el presente, pero ella mira a futuro. En el futuro inmediato tenemos el paje de espadas al revés y el mago al derecho. Puede ser que haya conflictos, malos entendidos. Igualmente ella no entra en conflictos, ojo. Que pueda llegar a ver, sí. Que ella va a luchar por su postura también, pero de una manera muy, muy tranquila. Ella no va a entrar en conflicto, porque con el mago nos dice que va a haber mejoras en su carrera, que va a llegar algo nuevo, que va a trascender en su profesión, que también tiene la habilidad de ver lo que los demás traman. O sea, es como que tiene un sexto sentido y puede ver en las personas lo que traman y ella pueda salir de esos conflictos sin ir al choque. Futuro lejano, 8 de espadas y el 3 de bastos. Bueno, acá hay que animarse un poquito a salir de la zona de confort o de sus miedos mejor y dar un cambio.
tal vez ella no pueda cambiar seguramente no pueda cambiar el entorno que tenga, pero sí buscar una mejora y una diferente situación. Y las opciones están muy orientadas a lo que es el trabajo, es todo que va a mejorar en realidad y alcanzar las metas que ella tiene. Acá el 3 de bastos nos habla también de viajes laborales o traslados. Generalmente habla de viajes al exterior. A favor, el rey de oros al revés, parece una contradicción, pero no, porque por ahí son cosas que tiene que ella aprender, entonces, o es un aviso, que tal vez el aviso es de flexibilizar por ahí sus puntos de vista. Yo sé que ella tiene mucha voluntad y es de mucho trabajo y tal vez tenga un punto de vista en el momento de trabajar, pero bueno, hay que por ahí flexibilizar, no ser, pero ya no tanto con los demás, con ella misma es esto, buscar alternativas para obtener resultados que ella busca. Tal vez no fijarse en metas tan estrictas, tan altas, no dar todo hasta quedar físicamente exhausta o... ¿Cómo puedo explicarlo? Dar todo de sí y quedar por los papeles o por el trabajo cansada, vacía, no. Eso se tiene que terminar, o sea, tiene que ser más flexible con ella misma. Y el 9, digamos, esto es a favor y en contra. Bueno, sí, obviamente tiene proyectos, tiene ganas de llevarlos a cabo. No es que no los va a llevar porque está en contra, pero el tema acá es atreverse. Porque ella es una persona que siempre como que tiene miedos por ahí de salir de su zona de confort, muchas veces del que dirán también. Bueno, ella está en un país que es bastante bravo también con el tema del que dirán de las mujeres. Bueno, pero eso también habla de flexibilizar ese miedo, o sea, desestructurarse un poco. Buscar también, ella no va a entrar en conflictos, vuelvo a decir, pero buscar los resultados, de obtener los resultados de otra manera. Y vuelve a hablar un poquito de las metas tan estrictas que ellas tienen. No, tiene que ir más relajada, más tranquila, que todo lo va a conseguir. Hay que moverse, llevarlo a cabo. Ella es una persona que es reconocida por su trabajo y va a ser reconocida todavía más por su trabajo. Pero bueno, hay que salir de esa zona, hay que atreverse, que todo esto sí va a tener una recompensa. Y como la última carta como consejo me queda un 2 de bastos, me vuelve a hablar de viajes, del extranjero, tiene que dar ese paso adelante, ella tiene mucha voluntad, muchas ganas. Tal vez pueda hacer que cree una sociedad, que se especialice en algo, que aumente sus conocimientos, todo lo que signifique progreso para ella, ya sea como ser humano como carrera. Esta carta la alienta a que vaya hacia adelante. También puede ser viajes afuera por trabajo o capacitación, o sea, bien. Solamente que tendría que por ahí tener un poquito de menos miedo a algunas cosas, pero de a poco se va a ir soltando. Vamos a ver cómo está ella con Jan. A ver. Bueno, está bien, o sea, yo en realidad acá más que cómo está es si va a dar la oportunidad. Sí, va a dar la oportunidad. Esa es la pregunta. Va a dar la oportunidad, aunque esté un poquito, todavía yo la veo con un poquito de resquemor, pero va. Y acá vamos a preguntar cómo están ellos, ¿no? Pero va a dar la oportunidad. Acá hay amor, acá hay un profundo deseo de que algo se concrete. A ver, acá vuelvo a repetir, hay noticias que a ella le llegan, que son de mujeres, que están pagas, que hay doble cara, que es dentro de un trabajo, que salen todo a la luz, pero sabe que son cosas estas cosas están hechas a propósito. Y esto se va a terminar este tipo de cosas. A futuro le esperan
cosas lindas acá. Hay un anillo, hay un ramo, está la luna. Son tiempos que van a pasar. Y bueno, acá me queda, miren, señores, la llave al lado de quién está, de este señor. Bueno, me alegro, me alegro, me alegro. Después me salen cartas buenas, el sol, el oso. Salen cartas re lindas. Así que todo lo que están apuntando, yo creo que todo lo que acá lo que me sale es que todas las noticias que están saliendo de esta persona, que ya dije que no hay que darle entidad. Hoy también salió que ella está con otro muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Ay, a ver, lo tengo anotado por acá. Emut Virgen. No, gente, no pasa nada, no, yo ya no quiero darle más entidad a esta, porque son de los periodistas, de las páginas de fandom. Yo la verdad me gustaría no darle más entidad a este tipo de cosas. Bueno, todos los días es pum, pum, uno nuevo y una nueva para él y uno nuevo para ella. Y si no es alcohólico él, es alcohólico ella. Esto se tiene que terminar, porque esto es una campaña de desprestigio hecha totalmente a propósito, que no les hace bien a ninguno de los dos. Bueno, vamos a ver acá. Acá hay un momento de duda, de casi echarse atrás, de perder una oportunidad por miedo. Sí, nos puede hablar de trabajo y también nos puede hablar de amor, pero gracias a Dios después sale las de bastos y las de copas, que es precisamente alejarnos de los miedos y empezar con fuerza y por fin tomar la iniciativa, sea en lo que sea, ya sea en el amor o sea en el trabajo. Acá hay felicidad, hay comienzos de un amor, comienzos con pasión, y vuelvo a repetir, sea lo que sea, ya sea trabajo, sea amor, sea lo que ella quiera emprender. Sí, no voy a decir que ella tiene un cierto miedo, que obviamente hay una ilusión, pero no quiere caer precisamente en eso, en construir castillos en el aire sin ningún cimiento. Entonces hay un poco de indecisión. Pero bueno, hay que esperar un poco. Ella se quiere asegurar de que todo esté bien y no volverse a equivocar. Y también sale que ella está enojada con todas las cosas que están saliendo sobre ella, sobre todo esta mugre que está saliendo. Por acá me sale el diablo, ¿no? A ver. Bueno, esto sí se tiene que terminar. Honestamente, yo creo que esta chica está no cansada, re cansada. Todas las cartas estas son cartas realmente de sufrimiento, de dolor. Hay gente que está mandando a hacer esta campaña de desprestigio. Pero bueno, acá la rueda de la fortuna se equilibra con un hombre que la va a estar apoyando. Sí, que le va a ofrecer su copa de amor. Y la verdad que ella tiene un muy buen futuro, como ya salió en la carta en la tirada laboral, el mundo y el 2 de bastos. Acá yo veo viajes, pueden ser por cuestiones de trabajo. Bueno, se está reencontrando de vuelta con su persona del pasado. Acá sale. Yo se pispeo un poquito más. Bueno, en el amor creo que
bien, bien, bien. Casa del Sol, con el 2 de copas. La verdad que bien. Yo quería ver de dónde venía este tema del enojo. Y bueno, este tema del enojo viene de todas las cosas que se dicen, de las cosas que salen en el medio. A ver, la terminan lastimando, son cosas que están mandadas a hacer. Acá, bueno, todo el diablo, la torre, están hechas a propósito. Pero bueno, todo tiene un límite. Y está cansada. Y es lógico que esté cansada, porque es todos los días algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Creo que no tengo más para decir por hoy, creo que está bastante claro. Las tiradas salieron, ya sea si ella le va a dar una oportunidad, si está enamorada, sí. Más o menos esta semana, que vuelvo a repetir, pueden pasar 15, 20 días. Es lo que va a estar pasando y lo que ya está pasando, lo está reflejando. Tal vez salgan más cosas todavía. Todas están apuntadas a hacer daño, a hacer mella a su imagen y a hacerle daño a ella, ¿no? Y después su perspectiva laboral es buena, que tiene que salir por ahí de su zona de miedo y la verdad es que las puertas realmente se le van a abrir. Esto es un poco más a futuro ya. Bueno, gente, les mando un beso. Hoy la hacemos más cortita. Chao.